bárbaro. Pues buenas tardes, ¿cómo están? Bien. Perfecto. Pues el día de hoy, qué bueno que vinieron en una tarde. Está lloviendo en México, pero aquí creo que no está lloviendo, ¿verdad? No sé si hace rato llovió, ¿no? Pero qué bueno que vinieron, qué bueno que vinieron. Pues de todas las personas que están aquí, ¿cuántos es la primera vez que vienen a una capacitación? ¿Ok? Son primera vez que vienen a una capacitación. Los demás, me imagino que ya tienen un poco más de tiempo y que ya han tomado algunas otras dos capacitaciones o tres. Pero el día de hoy vamos a tocar algo que es muy importante. Ojalá que puedan poner todos sus teléfonos en vibrador antes de que comencemos. Pues fíjense que el día de hoy estaba pensando qué puntos tocar y básicamente creo que va a ser muy ad hoc el tema de hoy, porque si es la primera vez que vienes a una capacitación les va a servir mucho, si no, y ya son más capacitaciones las que están tomando, también les va a servir mucho. Y antes de comenzar, simplemente me gustaría decirles, ¿me puedes pasar el iPad? Ay, porfa, y el café también. ¿Tenemos borrador aquí para este? Y básicamente el día de hoy, ¿qué vamos a ver? Pues trataré de concentrar en la próxima hora y cachito, pues cómo poder tener y cómo poder hacer un negocio, que es lo que nos ha pasado a nosotros, de ya más de 40,000 distribuidores en 2 años y medio. ¿A quién le gustaría saber un secretín así? ¿Estaría bueno? Yo creo que estaría muy bueno. Y es muy padre, ¿por qué? Pues porque simple y sencillamente nuestro negocio de Sanki es muy sencillo. Y eso es lo que hoy me gustaría transmitirles, que el negocio es sencillo. No es fácil, que muchas personas lo confunden. Una cosa es sencillo y otra cosa es fácil. Y el día de hoy, ¿la idea cuál es? Pues la idea es darles una dirección y pues un parámetro de qué es lo que nosotros tenemos que hacer para poder desarrollar nuestro negocio. Y ojalá que tengan con qué apuntar, porque muchas veces dicen que el lápiz más corto es mejor que la memoria más larga. Y el día de hoy, después de estar viendo en Sanki qué es lo que pasa con nuestra compañía, con los productos, hacia dónde nos vamos a dirigir en el futuro. Es muy interesante ver la vida de un distribuidor. ¿Por qué? Pues porque en estos 2 años y medio a mí me ha tocado ver a muchísimas personas tener éxito, me ha tocado a muchísimas personas ver, por ejemplo, que hoy veo muchas caras nuevas, que ya hace un rato que no venía a Toluca, pero veo muchas caras nuevas, pero es muy interesante ver cómo a veces vemos caras nuevas y desaparecen a los 2 meses. Y me ha tocado ver personas que aguantan un poquito más, 8 meses, 10 meses, y luego al año ya nunca los vuelves a ver. Ahora, ¿por qué? Es muy interesante. Pero en estos 2 años y medio, pues hemos visto algunas características de algunas personas que tienen éxito, algunas características de algunas personas que no tienen éxito, y el día de hoy a mí me gustaría revelarles estas características. ¿Por qué? Pues porque muy seguramente para ustedes va a ser un buen termómetro, porque yo no sé cuántos de ustedes tengan la ilusión de que Sanki puede ser algo que les pueda llevar al siguiente nivel financiero en sus vidas. ¿A cuántos piensan así de Sanki? Que digan, no, yo sí creo que me va a llevar a una libertad financiera. Lo bonito de esto, ¿cuál es? Lo padre es que pues ustedes aquí hoy tienen parado un ejemplo viviente de alguien que hace 2 años y medio estaba en una situación financiera extremadamente apretada y hoy, gracias a este gran negocio, pues podemos tener ingresos que oscilan entre los 300 y casi ya 400,000 pesos al mes. De lo mismo que tú estás haciendo ahorita, que es lo mismo que tú y yo tenemos. Y por eso es tan importante que estas capacitaciones traten ustedes de abrir su mente y abren su corazón. ¿Por qué? Pues porque tenemos el mismo negocio, ustedes y yo. Es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia? A ver si me alcanzan a responder esta pregunta. ¿Cuál sería la diferencia entonces
de alguien que entró hace 2 años y medio también, más o menos al mismo tiempo que yo, pero que ahora ya no está en Sankey. ¿Cuál habrá sido la diferencia entre esa persona que se fue y yo? ¿Cuál sería? Las ganas. Actitud, hambre, perseverancia, tenacidad, permanencia, disciplina, La pasión que constancia, tuviste la tú. pasión, el deseo. Pues todas son ciertas. O sea, realmente es que todas son ciertas porque todo es así. La persona que se va, pues a lo mejor no tuvo la suficiente paciencia, ¿no? A lo mejor tuvo paciencia 1 año, pero le faltaba tener paciencia 1 año y medio, ¿no? Para encontrar a esa persona que a lo mejor iba a hacer una diferencia en su negocio. Entonces, todas son ciertas. Ahorita yo les voy a tratar de contar en este momento que estemos juntos, qué es lo que yo he visto, no solamente qué ha pasado conmigo, sino qué ha pasado con las personas que ya también se fueron. Y eso es algo muy interesante. Y para esto, pues yo he conjuntado estas 4 etapas que me gusta mucho siempre platicarlas, porque realmente no hay nada nuevo que decir. Y eso es muy interesante porque cuando a mí la gente me dice, oye Gerardo, ¿y tú ahorita, qué sigues haciendo para hacer el negocio? Pues lo mismo que hace 2 años y medio. Doy presentaciones en Vips, en Sanborns, en Starbucks, cuando no hay suficiente lugar para que nos tengan en un Vips, en un Sanborns, en un Starbucks, entonces usamos un hotel. Pero el negocio es exactamente el mismo. Llevo haciendo el mismo negocio desde hace 2 años y medio. La diferencia son los resultados ahora. Entonces, para que ustedes se den una idea, esto que sobre todo si es la primera vez que vienes a una capacitación o si es poco tiempo el que tienes en Sankey, esto sí te va a servir como un termómetro para que tú puedas saber en qué momento te encuentras dentro de tu negocio. ¿Por qué? Pues porque todos pasamos siempre, como distribuidores, básicamente por 4 etapas cuando nosotros empezamos. Y la primera etapa que a mí me gusta siempre platicar es una etapa que es, ¿cuántos tienen menos de 1 mes inscritos aquí en Sankey? Pues son bastantes. Ok. Cuando tú te inscribes en Sankey al principio, no sé si ustedes hayan notado, a lo mejor que se les va el sueño, que están más emocionados de lo normal. ¿Por qué? Pues porque te acabas de inscribir a algo que te acaban de decir que es fabuloso, donde puedes ganar mucho dinero, donde puedes mejorar la salud de muchas personas, y esa emoción que todos sentimos al principio es lo más difícil de mantener durante todo el tiempo. De hecho, si hubiera un secreto hoy que yo les tuviera que decir, ¿cuál sería? Poder encapsular ese entusiasmo y que lo tengas igual ahorita que dentro de 2 años y medio. Y no sucede así con todos. ¿Por qué? Porque muchos nos inscribimos, tenemos mucha emoción al principio, ¿y qué creen que pasa después de que los primeros 5 nos dijeron que no? Pues ya empiezas a perder el entusiasmo. ¿Y qué pasa si una de las personas de esos que tú pudiste inscribir, qué pasa si uno de los que tú pudiste inscribir de repente un día te habla y te dice, oye, ¿sabes qué, Mario? Pues esto está extraordinario, pero pues fíjate que yo ya no lo voy a seguir. Porque mi esposa me dijo que pues no, que ya mejor me dedique a hacer lo mío. Y entonces el único distribuidor que tenías se te va. ¿Qué crees que pasa con el entusiasmo? Otra vez se vuelve a caer. Entonces es muy interesante. ¿Por qué? Porque si tú hoy pudieras observar a la gente que hoy ya maneja un Audi, que hoy ya maneja un Jetta, que hoy ya se fue a París, que ya se fue a Japón, tienen una característica que yo he visto en 2 años y medio. Y es que no han perdido el entusiasmo desde hace 2 años y medio. Es decir, platicas con ellos y pareciera que los acaban de invitar ayer. ¿Por qué? Porque esa pasión, esa emoción es lo que mueve. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque esta primera etapa que hoy yo les quiero platicar, que es la primera etapa que todos pasamos cuando nos inscribimos a Sankey, es una etapa extraordinaria, que es una etapa que yo llamo la etapa creativa. ¿Cuál es la etapa creativa? La etapa creativa es cuando te acabas de inscribir, es cuando tienes toda la emoción, y es que, por ejemplo, cuando Rosa, si te acaba de inscribir, y yo le digo a Rosa, Rosa, lo que tú tienes que hacer para ganarte el viaje a París es ponerte en la esquina más concurrida aquí en Toluca y ponerte a dar volantes. ¿Saben qué haría Rosa? Va, porque está
arriba y dice, bueno, pues si Gerardo dice que hay que dar volantes, pues damos volantes. Si él dice que hay que poner un anuncio en el periódico, pues ponemos un anuncio en el periódico. Si dice que hay que hablar con extraños que no conocemos en la calle, pues hablamos con extraños en la calle, porque tiene entusiasmo. Y es muy interesante porque ahí, yo no sé cuántos de ustedes estén casados. ¿Cuántos están casados? Que se les nota, pero todos levanten. ¿Cuántos se acuerdan de esa etapa muy bonita antes del matrimonio? ¿Se acuerdan? Sí. Esa etapa del enamoramiento. ¿Se acuerdan de la etapa de... Hay más mujeres hoy que hombres. ¿Se acuerdan de la etapa del enamoramiento? ¿Qué es lo que hacía el susodicho para convencerlas? Todo. ¿No? Todo. Tocabas guitarra, regalabas flores, invitabas al cine, invitabas a comer, invitabas postre, invitabas a una obra de teatro, invitabas todo. ¿Por qué? Porque ahí es cuando, en esta etapa creativa, nosotros tenemos dos cosas que son muy importantes. Fíjate bien. Tenemos algo que se llaman recursos y tenemos algo que se llama iniciativa. ¿Qué quiere decir? En otras palabras, que no se te cierra el mundo cuando estás en la etapa creativa. Es decir, si viste que no le gustaron las flores que le llevaste, entonces para la otra le llevas otras flores. Y si no le llevas otras flores, y si no le llevas chocolates, y si no le llevas bombones, y si no le llevas, a ver qué le gusta. Y cuando tú estás en el negocio, cuando tú inicias en Sankey, tenemos todos, casi siempre, este gusanito de la etapa creativa dentro de nuestro corazón. Es decir, si ves que no te contestó tu primo, tu prima, le hablas al vecino, y si no quiso el vecino, entonces le hablas al tío, y si no con el tío, entonces te metes a un grupo de alcohólicos anónimos para ver si ahí alcanzas a inscribir a una persona, o te metes a un grupo de, no sé, de macramé, o sea, el chiste es que cuando una persona inicia, no sé si hayan visto, pero tiene muchos recursos a su alcance, porque tiene iniciativa. Estas dos características son propias de una persona nueva. Yo me asombro de muchas personas que dicen, oye Gerardo, pues fíjate que yo no sé muy bien cómo hacer el negocio, pero fíjate que se me ocurrió pararme afuera de la escuela de mi hijo y entonces empezar a dar unos folletos para ver de ahí qué mamás se interesan. Esa etapa es la etapa donde nosotros tenemos siempre emoción, pero tenemos algo que va junto con la emoción. ¿Qué creen que pasa cuando una persona empieza a tomar acción de muchas formas? ¿Qué creen que empiece a pasar? Empieza a tener resultados. Es decir, fíjate bien lo que voy a decir ahora, que hoy, por eso yo creo que es muy importante que hayas venido a esta capacitación. Porque el éxito en Sankey, el éxito en nuestro negocio, en tu negocio y mi negocio es 80% psicológico y 20% técnico. ¿Eso qué quiere decir? Que realmente les acabo de aventar una pelota muy grande a todos ustedes. Porque quiere decir que el éxito básicamente depende, fíjate bien, de los pensamientos que tengamos nosotros el 90% de nuestro tiempo que estamos despiertos. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque dependiendo de lo que tú pienses, es normalmente lo que tú sientes. Y dependiendo de lo que tú sientes, es la acción que tú tomas. Y es muy interesante, y ahorita les voy a explicar algo que creo que lo va a dejar todavía más claro. Pero, ¿por qué es importante esto? Es importante esto porque cuando tú tienes recursos, cuando tienes iniciativa, cuando estás en la etapa creativa, empiezas a producir. Y es normalmente donde empiezas a tener un grupo. Es decir, yo no conozco hasta ahorita un nuevo en Sankey que no haya tenido resultados. En 2 años y medio, ¿eh? Todos los que yo conozco han tenido resultados. No quiere decir que se hayan vuelto millonarios, quiero decir resultados. Con resultados quiero decir, alguien ya vendió una caja, alguien ya inscribió a una persona, alguien ya logró entusiasmar a su mamá, alguien ya logró entusiasmar al compadre. O sea, todos en Sankey hemos tenido resultados. ¿Y por qué no todos estamos manejando un Jetta? ¿Por qué creen? Ándale, por ahí va. Por perder el entusiasmo. Que eso yo lo catalogo dentro de otra etapa, que es muy interesante, que hoy, yo creo que por eso vas a entender muy bien. Pero fíjate, antes de pasar a la siguiente etapa, si yo pudiera poner un 0 y un 10, 0 es lo mínimo, por supuesto,
10 es lo máximo, no me contestes la pregunta, pero de la escala del 0 al 10, ¿qué nivel de creatividad tienes ahorita para desarrollar tu negocio? No lo contestes, piensa. Lo más seguro es que haya un match, haya un encuentro muy cercano entre tus ingresos y el número que tú pusiste aquí. Es decir, hay personas que están en cero creatividad. Es decir, hay personas que actúan como si se les hubiera cerrado el mundo. Y dicen, ¿a quién le digo? Viviendo en un país con 100 millones de habitantes. Fíjate bien, no quiere decir que no haya gente. ¿Qué pasó? Se nos acabaron los recursos y se nos acabó la iniciativa. Por eso te desesperas. No es que no haya gente, gente sobra. ¿Qué faltaría entonces? Iniciativa. Faltarían recursos. ¿Los recursos cuáles son? Lo que tú ya traes a Sankey. Es decir, si hablas bien, entonces tus recursos es que eres un buen orador. Si vendes bien, tus recursos es que eres un buen vendedor. Si eres muy amiguero, tus recursos es que eres muy amiguero. ¿Sí me explico? Si eres bueno, a lo mejor no eres ni bueno hablando, ni bueno vendiendo, pero eres muy bueno, a lo mejor haciendo equipos. Hay personas que son muy buenas para armar equipos. O sea, ellos nunca hacen nada. Todos los demás lo hacen todo, el trabajo. ¿Conoces a personas así? Sí. Que son como que los autores intelectuales del asesinato. Aquí es igual. O sea, tú puedes ser el actor intelectual de tu éxito. No tienes que ser un Superman, no tienes que hablar muy bien, no tienes que vender muy bien. Si tú tienes un recurso, eso es lo que tú vas a poder aportar a tu negocio. Ahorita, aparte del número que pusieron ahí, a mí me gustaría que piensen cuál es su recurso. En otras palabras, ¿en qué eres bueno o en qué eres buena? Y es muy interesante, ¿por qué? Porque en base a ese recurso, entonces es donde va a surgir la iniciativa. Y todos somos buenos en algo. Todos somos buenos en algo. A lo mejor tú eres muy bueno para el Internet. ¿Alguien de aquí es bueno para el Internet? Ah, mira. Por supuesto. El Internet es un campo abierto para los que no se hayan dado cuenta de Sankey. Yo que soy mega fan, el Internet es un campo abierto. Si eres bueno para el Internet, trata de iniciar algo en Internet. Una campaña de prospectación por Facebook. Si eres bueno en Internet. Si no eres bueno en Internet, no digas, híjole, pero es que yo no sé Internet. Y es que yo no sé ni cómo prender una computadora. ¿Cómo le voy a hacer para...? Pues si no eres bueno en eso, entonces enfócate en otra cosa en la que eres bueno. ¿Sí me explico? O si no, busca quien la abra. Entonces es muy interesante, ¿por qué? Porque la etapa creativa, que es donde hay que mantenerse siempre, es donde siempre vas a tener resultados. Es donde tienes emoción. ¿Por qué? Ahorita les voy a decir por qué. Porque cuando tú no te has dado cuenta de que hay que permanecer ahí, entonces, como bien lo dijeron hace ratito, ¿qué es lo que pasa cuando empezamos a dejar de tener resultados? Pues normalmente es porque el entusiasmo se nos fue. ¿Y por qué se nos fue? Se nos fue porque empezamos a administrar a los poquitos pollitos que ya tenemos. Es decir, inscribes a tu grupito de 2 o 3 o 4, los quieres abrazar y entonces empieza una segunda etapa que es muy interesante, que es una etapa que yo llamo la etapa administrativa. ¿Qué es la etapa administrativa? ¿Cuál se imaginan ustedes? ¿Qué es cuando estás gerenciando? Todo, callo. Cuando empiezas a gerenciar a tus distribuidores. Es cuando los confundes y piensas que en lugar de distribuidores son tus empleados. Y aquí nadie es jefe de nadie, que es lo bonito. Y que al mismo tiempo es el reto. ¿Por qué? Porque yo no sé si ustedes hayan puesto a pensar esto. Pero ¿cómo le haces para hacer un ejército voluntario de personas? Que eso es lo que estamos haciendo, ¿eh? Un ejército voluntario de personas. Muy interesante, ¿eh? Porque imagínate si pagándole a la gente, a veces la gente no va a sus trabajos.
Aquí no les pagas, no les das vacaciones, no les das prestaciones, al contrario, tienen que invertir 1,000 pesos, además tienen que pagar la entrada a los eventos, además tienen que traer invitados, además se tienen que esforzar, además es aparte de lo que ellos ya están haciendo. ¿Cómo le haces entonces para atraer a tanta gente? Bueno, pues es un secreto que hoy también vamos a ver. Esto es muy interesante, ¿por qué? Porque esta etapa administrativa es, fíjate bien, cuando nosotros empezamos a desenfocar nuestro negocio y empezamos a enfocarlo en el negocio de los demás. Es decir, en lugar de seguirme preocupando por mi negocio, me empiezo a preocupar por el negocio de Rosa, por el negocio de Ileana, por el negocio de Azu, por el negocio de Gustavo, y entonces lo que hago es empezar a chicotear a la gente que yo tengo, en lugar de yo seguir produciendo y trayendo invitados y haciendo reuniones. Lo que empiezo es a gerenciarlos y decirles, oye Gustavo, acuérdate que hay que traer invitados, hoy en la noche hay que traer invitados, no me vayas a fallar, o sea, tú invita a todos los que puedas, y Azu, o sea, muévete, yo ayer nada más vi que la semana pasada nada más metiste a una persona. Cuando la gente empieza a recibir este tipo de comentarios, ¿qué creen que piensan? Es muy interesante porque fíjate bien, la gente nunca les va a decir lo que está pensando, menos en México. Pero yo sí les voy a decir lo que ellos piensan. ¿Por qué? Porque la gente empieza a pensar, oye, Gerardo me está diciendo que traiga invitados y yo no lo he visto a él con invitados. Oye, Gerardo me dice que llegue temprano y él es el último que llega. Oye, Gerardo me dice que me tengo que poner corbata y él nunca se pone corbata. ¿Sí me explico? Y es muy interesante, pero la gente nunca te lo dice, nada más lo piensa. ¿Y qué pasa? Que a partir de ahí, cuando la gente dice, oye, esto ya no me está gustando, porque antes sí íbamos, nos divertíamos, hasta me decían que qué bonito me veía, o qué bonita me veía, me daban una palmada cada vez que llegaba, y ahora nomás me reclaman que por qué no traigo gente, que por qué no traigo más gente, que por qué no traigo más invitados, y ahora en lugar de motivarme, me regañan. Y entonces, lo que pasa dentro de la cabeza del distribuidor en ese entonces, es decir, ya no voy a ir a esas reuniones, porque ya no quiero otro jefe. Ya tengo suficiente con el que tengo en mi trabajo. ¿Sí me explico? Y entonces, ¿qué pasa? Cuando nosotros empezamos a administrar, es decir, cuando le empiezas a poner presión a la gente se va. Ay, güey. Ya presionó. Hablando de presión. ¿Eso qué quiere decir? Es cuando empiezan a comenzar los problemas. Es cuando el crecimiento se empieza a estancar. Es cuando tú te empiezas a preguntar, ¿por qué ya no estaré creciendo? Si tú ya no estás creciendo, es muy seguramente porque empezaste a administrar. Y fíjate que te puedes estancar en 10 distribuidores, O te puedes estancar, ojo, en 300 distribuidores. O te puedes estancar en 1,000 distribuidores. O sea, yo conozco muchos líderes que han llegado a un rango y ya se jubilaron. ¿En serio? Ya no van a más reuniones, ya no hablan con nadie, ya, o sea, ¿por qué es importante saber esto? Porque cuando tú empiezas a administrar y ya nada más estás desde tu casa administrando ahí a todos los distribuidores, el crecimiento empieza a claudicar. Y yo no sé cuántos se hayan dado cuenta de que apenas tenemos 2 años y medio en México. Es decir, somos 9 titititos. ¿Eso qué quiere decir? Que todos deberíamos estar trabajando como si acabáramos de inscribirnos, porque apenas vamos comenzando. Pero para muchos ya acabó. ¿Sí me explico? Cuando tú empiezas en esta etapa administrativa, entonces a partir de aquí es donde se encienden los focos rojos. ¿Por qué? Porque entonces ahí, fíjate bien, cuando le dices a los demás lo que tienen que hacer y tú no lo haces, ahí es donde tu crecimiento se estanca y ahí es donde tú pasas a una tercera etapa, que esta es una etapa, de focos rojos. ¿Por qué? Porque es una etapa que se llama la etapa de la culpabilidad. ¿Cuál es la etapa de la culpabilidad? Cuando le echamos la culpa a algo o a alguien más de por qué no estamos creciendo nosotros.
Ay, Gerardo, es que si yo viviera en una ciudad donde hay más gente. ¿Sí me explico? Ay, es que si yo, Gerardo, si yo hablara como tú, ay, es que si yo tuviera la juventud que tú tienes, ay, es que si yo tuviera más dinero, ay, es que si tuviera más tiempo, es que si mi esposo me dejara, es que si los que tengo trabajaran, es que si el de arriba me apoyara, es que si el de al lado no me metiera el pie, es que si el salón costara menos, es que si hicieran las reuniones en sábado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que siempre habrá un pretexto para el éxito. Y es muy interesante, ¿por qué? Porque esta es una radiografía de lo que yo he visto en 2 años, 5 meses. ¿Sí me explico? ¿Eso qué quiere decir? Que nada más, fíjate bien, por eso sé muy consciente cuando hables conmigo. Porque casi de lo que me dices, ya sé en qué etapa estás. Fíjate, una pregunta. ¿Vas a ir al Summit? Sí. Hay muchas personas, fíjate bien, que me dicen, sí, claro, sí voy a ir al Summit. Perfecto. Yo sé que está o en la etapa creativa o en la etapa administrativa. Todavía no sabemos. Sabemos que está en estas 2 etapas. Si la respuesta hubiera sido al Summit, ¿cuándo es? 29 de septiembre. 29, ¿es sábado? Sí, es sábado. Híjole, mano, es sábado. O sea, sí me gustaría mucho ir, pero ¿sabes qué? La verdad es que fíjate, ese día precisamente, y entonces, después de lo que me digan ahí, viene una excusa. Entonces, ¿qué pasa? Que ya sabemos que está normalmente en la etapa de la culpabilidad. ¿Por qué? Porque seguramente, si no va al Summit, no va a tener resultados. Si no va él, no va a ir su gente, pero bueno, fíjate bien qué interesante. La persona que dijo, sí, sí voy, hay otras 2 posibles respuestas. Una, si me dicen, oh, ya sabes que yo, Gerardo, yo ahí estoy hasta la muerte, Gerardo, yo ahí voy a estar, cabrón. Pues qué bueno que vas a estar, y agradezco mucho que estés. La pregunta sería, ¿a cuántos de tu red vas a llevar? ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque el que está en la etapa creativa ya da por hecho que va a ir. ¿Sí me explico? Es decir, no dice, voy a ver si puedo hacerme un espacio para ir al Summit. Es decir, el que está en la etapa creativa ya sabe que va a ir, pero lo único que hay que ver es con cuántos voy a ir. Y por eso es interesante ver cómo funciona la persona. Pero me salí un poquito de acá. Y la etapa de la culpabilidad es cuando normalmente empiezas a quejarte de por qué no estás creciendo. ¿Sí me explico? Es cuando empiezas a decir, es que las personas no me apoyan, es que los que tengo no trabajan, es que aquí en Toluca la gente no, es muy fría. Y es muy, muy curioso, ¿por qué? Porque siempre hay un pretexto muy bueno. Es más, casi hasta me convencen cuando me platican eso. ¿En serio? Porque así es en cada estado a donde voy. Pero lo cierto es que en cada estado al que voy, hay gente en las 3 etapas. Les voy a poner un ejemplo muy interesante, que lo puse la otra vez y lo quiero volver a poner. Porque hay muchas personas, sobre todo en algunos lugares, donde esta feta simple y sencillamente no funciona, no llega, o llegan las cajas tarde, o o sea, siempre hay un problema. Y tengo 2 casos, 2 personas en 2 estados diferentes que tienen el mismo problema. Persona número 1 está en la etapa de la culpabilidad. Cada vez que hablo con él, me dice, Gerardo, es que así no podemos crecer, hermano, es que no puede ser posible, es que hay que hablar de esta feta, es que por favor, ¿por qué no hablas con López Tello? Ya hablamos con López, es que hay que hablar, es que hay que mandar cartas, es que hay que hacer, porque por eso no estamos creciendo, por eso nos estamos desmotivando, por eso, persona número 1. Y si lo oyes, casi te convences de que es cierto. De hecho, es cierto, se tarda mucho el producto. Persona número 2, mismo problema, pero está en la etapa creativa. Mismo problema, mismo problema. Hablas con él, Gerardo, es que esta feta es una chingadera. Las cajas no llegan, el producto llega maltratado, esos hijos de su madre, que quién sabe qué. Pero ¿sabes qué hice, Gerardo? ¿Sabes qué hice? Compré 40 cajas, las tengo aquí en mi casa y la gente viene aquí por ellas y yo luego me hago bolas con esta feta. Mismo problema, diferente etapa. ¿Te fijas?
Es muy interesante. ¿Por qué? Porque normalmente la persona que es líder hace que las cosas sucedan. Los seguidores esperan que el líder lo haga para después seguir. Esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque si tú te das cuenta de estas etapas, entonces pasa algo muy fuerte. Que si tú estás en la etapa de la culpabilidad, después viene la cuarta y última etapa, que esta es ya la peor de todas. Que es la etapa de la muerte. ¿Cuál es la etapa de la muerte? La etapa de la muerte es donde ya la gente dejó de comprar. ¿Cuántos de aquí tienen algún distribuidor que ya dejó de comprar? ¡Eso es todo! Bienvenidos a Sanki. Es cuando de repente ya no compró, es más, hasta te regresa el boleto del Summit, le hablas y no te contesta. ¿Cuántos tienen un distribuidor que le hablan y ya no les contesta el teléfono? ¿No? Le hablas y no te contesta, y luego en un sábado, si estás caminando por ahí en una plaza comercial y de repente lo ves por allá, nomás ve que eres tú y... ¿verdad? Y es muy interesante, ¿por qué? Porque aquí ya no hay nada que hacer. Es decir, cuando un distribuidor se murió, se murió. Mucha gente me dice, oye Gerardo, ¿cómo le podremos hacer para revivir a mi grupo? No, está cabrón. Ya no se puede. Ya no se puede. ¿Por qué? Porque simple y sencillamente había que hacer algo aquí. Ahora, ¿qué es interesante? Lo más interesante es que tú te des cuenta en qué etapa te encuentras tú. ¿Estás en la etapa creativa? ¿Estás en la etapa administrativa? ¿O estás en la etapa de la culpabilidad? Ya no podrías estar en la de la muerte, si no, no estarías aquí seguramente. Entonces, ¿en qué etapa estás tú? Ahora, de todos los distribuidores que tú tienes, ¿en qué etapa se encuentran los distribuidores que tú tienes? Eso es muy interesante, ¿eh? ¿Por qué? Porque dependiendo de la etapa en la que se encuentran ellos, también es la explosividad de tu grupo. ¿Por qué he podido tener 40,000 distribuidores en 2 años y medio? Porque mi equipo, la gente más cercana a mí, todas están en la etapa creativa. Y uno que otro se pasa a la administrativa y luego lo regresamos a la creativa. ¿Por qué? Porque el ejemplo arrastra. Es decir, si a mí me hubieran sentado, ¿sabes qué haría todo el equipo? Se sienta. Si yo ya me jubilara, todos los demás se jubilan. ¿Sí me explico? Por eso es muy importante entender que si tú quieres empezar a ganar dinero en Sanki, tienes que estar siempre en la etapa creativa. Ahorita vamos a ver un poquito más de eso. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. Ahora, fíjate bien. En Sanki, básicamente todo empieza y todo termina contigo. ¿Eso qué quiere decir? Que si tú te pusieras las pilas, nada más con tu puro esfuerzo, escucha lo que te voy a decir, ¿eh? Nada más con tu puro esfuerzo, tú te podrías hacer diamante. No necesitas un equipo de personas, ¿eh? Con puro esfuerzo personal. ¿Por qué? Porque así funciona nuestro plan de compensación. Si estuviéramos en otra compañía, yo te diría, eso sería imposible. Pero en Sanki, con puro esfuerzo personal, te podrías hacer diamante. Ahora, ¿por qué es importante entender esto? Porque para desarrollar nuestro negocio de Sanki, yo no sé cuántos se hayan dado cuenta de que se requiere de mucha energía. ¿Cuántos se han dado cuenta de eso? Porque depende de ti. ¿Sí me explico? Es como ahorita esta reunión. Esta reunión, ahorita, ¿de qué depende? De mi energía. ¿Sí me explico? O sea, si yo ahorita antes de entrar hubiera dicho, puta, qué hueva. Qué hueva. Bueno, pues hay a ver qué digo. No funcionaría igual. ¿Sí me explico? Es decir, tu energía es la que va a contagiar a todo tu equipo. ¿Por qué es importante entender eso? Porque si tú alcanzas a ver una característica
de las personas que tenemos éxito es que tú siempre los ves entusiasmados, que fue lo que les dije hace ratito. Pero ¿cómo le haces para estar siempre entusiasmado? ¿Cómo le haces? ¿Cómo se les ocurre? ¿Con tu para qué? ¿Revisar tu para qué? ¿Qué más? Tomar bebelash. Pues no sé, voltear a ver los resultados que ya tenemos. Ver los resultados que ya tienes. Capacitándote. Viendo los resultados de los otros. Viendo los resultados de los otros. La autoconfianza. Autoconfianza. Te vaya bien o te vaya mal, tienes que tener actitud. Siempre, claro. Todo, no nada más aquí, todo. En todo. ¿Y cómo se genera esa actitud? ¿Cómo se genera esa Compasión. pasión? ¿Cómo se genera la pasión? Estando presente en todo lo que hagas. Estando presente en todo lo que haga Sankey. Fíjate, ahorita les voy a compartir algo que es muy interesante, que es lo que yo llamo literalmente el círculo virtuoso. ¿Por qué? Porque es un lugar donde pues yo he estado desde hace muchos años. Es muy raro que yo me enoje, rarísimo. ¿Por qué? Porque vivo en este círculo. Y cuando nosotros entramos a Sankey, fíjate bien qué interesante, pero cuando nosotros entramos a Sankey, hace 2 años y medio, no había nada de lo que hay ahorita. Nada. Es decir, no había carros, no había producto físicamente porque nosotros ni lo habíamos visto, no sabíamos si nos iban a pagar o no nos iban a pagar, no conocíamos a los dueños, no había nada. Sin embargo, crecimos. ¿Por qué crecimos? Porque hay algo que se llama fe. Que es lo que nosotros teníamos al principio. Mucha fe. Pero mucha. Es decir, si tú me hubieras visto que es ahorita tengo más fe que lo que tenía hace 2 años, 5 meses. Pero si tú me hubieras visto hace 2 años, 5 meses y tú me hubieras preguntado, Gerardo, ¿estás seguro que nos van a pagar a todos porque se ve que no les va a alcanzar el dinero? Yo te hubiera dicho, ojalá que sí. Porque yo tampoco estoy seguro. Yo creo que sí. Fíjate, hace 2 años y medio, una de las cosas que a mí me preocupaba es que se les fuera a acabar el romero. En serio, no sé si te has puesto a pensar, pero dices, puta, ojalá que tengan un chingo de romero plantado. Y si no, que le vayan plantando más. Porque todo el mundo tomamos velash. O sea, ¿cuántos romeros se necesitan? ¿No? Entonces, muy interesante porque, pues yo dije, ojalá que sí, teníamos fe. Que eso es muy interesante. ¿Por qué? Porque, ¿cuántos han escuchado el dicho que dice que la fe mueve montañas? Es muy interesante, pero hace 2 años y medio yo no tenía otra opción. Entonces dije, o es Sankey o es Sankey. Entonces, ¿qué pasa? Que la gente, cuando tú tienes esa convicción, tú contagias a la gente. Y es donde la gente dice, oye, pues yo no sé si sea cierto o no sea cierto, pero pues yo te creo. Si la compañía truena ya es otra cosa, pero yo a ti te creo. ¿Por qué? Fíjate bien, esto es un secreto muy interesante. El 98% de las personas son seguidores. Solo el 2% es un líder. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que si tú estás tratando de hacer un equipo en Sankey, no lo puedes hacer siendo un seguidor. Tienes que convertirte en un líder. Si tú te preguntas por qué tu grupo es tan pequeño, es porque solamente estás jalando seguidores. O sea, un seguidor que se junta con otros seguidores. Estás haciendo un grupito de seguidores. ¿Qué tendrías que hacer? Convertirte en un líder, y cuando tú te conviertes en un líder, automáticamente al líder lo siguen muchísimos seguidores. Muchas masas de personas. Por eso cuando la gente te ve convencido o no te ve convencido, cuando te ve convencido, entonces la gente dice, lo más seguro, fíjate lo que te voy a decir, de toda la gente que tú ves para ingresar a Sankey, va a ser muy raro el que tú te encuentres que sea un líder. ¿Qué quiere decir entonces? Ah, mira qué buena pregunta, ¿eh? ¿Qué quiere? O sea, si toda la
gente, fíjate bien lo que voy a decir, si toda la gente, vamos a partir de la base de que casi toda la gente que tú veas, casi todas, van a ser seguidores. Quiere decir que si tú eres un líder, la gente te va a identificar como un líder. Y automáticamente te va a decir, al que hay que seguir es a este. ¿Qué es lo que nos pasó a nosotros? Hace 2 años y medio, la gente nos veía tan convencidos que nos decían, pues yo no sé si sí o si no, pero yo de todos me trepo porque se ve que ustedes sí saben a dónde van. Y la gente nos seguía. Por eso es importante ser un líder para que puedas arrastrar a muchísimas personas. Ya después, si quieres convertir a ellos en líderes, adelante, que siempre será un dilema. ¿Por qué? Porque, ¿qué será más fácil? ¿Hacer un líder o encontrar un líder? Ser un líder. Ah, ¿verdad? ¿Qué será más fácil? ¿Encontrar un líder o hacer a un líder? ¿Qué será más fácil? Hacerme líder yo. Lo más fácil es encontrar. Lo menos desgastante es encontrar. Porque déjame decirte que tratar de convertir a un seguidor en un líder, ahí me avisas. Yo llevo 20 años haciendo. Y es muy difícil. O sea que si es un líder, nace o se hace. Mira, esa es una pregunta extraordinaria porque siempre habrá un dilema. Si me preguntas a mí, Gerardo del Castillo, yo digo que un líder nace. ¿Sabes por qué? Porque, claro, o sea, existe la industria del crecimiento personal, por supuesto, que es que tú te construyes como líder y que lees un libro de superación personal y que asistes a un curso y que vas a otro curso. Pero para poder tener esa chispa de leer, de levantar el libro, hay un cierto tipo de personalidad que debes de tener. Porque si no, todo el mundo sería líder. Entonces, yo digo que te puedes hacer, sí, por supuesto. Pero habrá que ver, en el caso de aquí específico, habrá que ver que las personas quieran convertirse en líderes. Yo ¿por qué he optado? Por encontrar a líderes. Para mí es más fácil encontrar que hacer. ¿Por qué? Porque, fíjate, vamos a poner un ejemplo, no me levanten la mano, pero, por ejemplo, ahorita tenemos una campaña, nada más y nada menos, de lectura en Sankey. Y estamos empezando con el libro Piense y hágase rico. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? De Dale Carnegie. ¿Cómo ganar amigos e influir sobre las personas? Fíjate que, porque es más interesante encontrar a un líder. Otra vez, un ejemplo. Empezamos la campaña de lectura hace 2 semanas. Y yo le dije a una de las personas más cercanas a mí, le dije, tienes que leer ese libro. Cómpralo, tienes que leer ese libro. Lo necesitas, cabrón. 2 semanas después, ¿ustedes creen que ya lo leyó? No lo han ni comprado. Y ve el título, ¿cómo ganar amigos e influir sobre las personas? ¿A cuántos de aquí les gustaría ganar amigos e influir sobre las personas? O sea, casi debería de llamarse Manual de Sankey en el libro. ¿Por qué? Porque estamos en un negocio de ganar amigos y de influir sobre las personas. Que dicho sea de paso, hoy tu primer tarea, ¿cuál sería? Comprar el libro y leerlo. Exactamente. ¿Por qué? Porque estamos en un negocio donde tenemos que influir en las personas. Fíjate, nada más la primera regla del libro, nada más con la que abre boca para poder ganar amigos e influir sobre las personas. No critiques, no condenes, ni te quejes. Ya nomás con esa, una vida. No critiques, no condenes, ni te quejes. ¿A cuántos conoces tú distribuidores que critican, condenan y se quejan? Es interesante. Ahora, volviendo a este punto, nosotros que teníamos al principio mucha fe, pues la fe es algo que básicamente
No puede ser, estás creyendo en algo que no ves, que es lo que nosotros teníamos hace 2 años y medio. Sabíamos que estaba Sankey, sabíamos que nos iban a pagar, pero realmente no sabíamos si nos iban a pagar, simplemente teníamos fe. Sin embargo, si le sigues y permaneces, pasas a otro grado que es muy interesante, que es algo que se llama creencia. ¿Qué es la creencia? Es diferente a la fe. La creencia es cuando, por ejemplo, ya te pagaron el viernes. No tienes la certeza. La creencia es cuando te tomaste a lo mejor Cronui, no has hecho otra cosa más que tomar Cronui y ya te entra mejor el pantalón. Y entonces la gente dice, como que sí funciona. Y entonces, ¿qué pasa? O sea, yo no nada más tengo fe, sino que sí le creo. Cuando lo compruebas, ¿no? Cuando ya tienes algo que lo comprobó físicamente. Es como nosotros, cuando por ejemplo hace 2 años y medio, a mí me pagaron mi primer cheque el viernes, que fue de 1,385 pesos. Ese fue mi primer cheque. Y cuando a mí me pagaron ese primer cheque, yo dije, ya la hicimos. Porque si gané 1,385 pesos, quiere decir que voy a poder ganar 3,000, que voy a poder ganar 5,000, que voy a poder ganar 10,000, que voy a poder ganar 50,000. ¡Sí pagan! ¡Sí pagan! Y yo me entusiasmé muchísimo la primera semana. Fíjate bien, característica de un líder. Ya que tienes fe y ya, o sea, son 2 combinaciones increíbles. Cuando tienes fe y creencia, ¿qué crees que pasa? Tomas acción. Por eso es muy interesante observar este círculo al revés. ¿Por qué las personas no toman acción? Te voy a decir algo que yo he visto en 2 años y medio. ¿Sabes por qué? Porque realmente no tienen fe en Sankey. Porque realmente, en el fondo, todavía no creen en Sankey. ¿Sí me explico? Yo lo primero que hice fue tomar Velash. Lo primero que hice, yo por eso no vendí mi producto, yo tomé el producto. Cuando salió Cronui, lo primero que hice es tomármelo. ¿Por qué? Porque quiero ver si es cierto. Cuando yo sentí los niveles de energía que sentí, yo no sé cuánto te acuerdas de la historia, de mi historia, pero debíamos 11 tarjetas de crédito, mi hijo tenía 15 días de nacido y yo le metí todo el full a Sankey, trabajando todos los días. Y yo me acuerdo un día, después de dar 5 presentaciones en un día, de no haber dormido casi nada en la noche por tener un hijo de 15 días de nacido, más 11 tarjetas de crédito sin pagar aquí en mi cabeza, más las llamadas telefónicas a mi casa, más las cartas que te llaman cuando no pagas una tarjeta de crédito, todo eso lo estaba viviendo yo. Y yo me acuerdo que de repente un día dije, oye, y no me siento cansado. Yo creo que esa madre sí funciona. Porque me está dando mucha energía. Me debería sentir muy cansado y no me siento cansado. Ahí fue donde yo dije, qué productazo. Y ahí fue donde yo a todo el mundo le empecé a contar mi testimonio. Le decía, ¿sabes qué? Si tú tienes un problemita de energía, te tienes que tomar Velash. Yo no sé si te haga más cosas, pero la energía, que es de lo que yo voy a hablar, la energía es espectacular. ¿Sí me explico? Sí. Tienes fe, tienes creencia, tomas acción. ¿Y qué crees que pasa cuando yo le recomendaba el producto a alguien así? A fuerza compraba, a fuerza se inscribía, a fuerza lo probaba. ¿Por qué? Porque la acción, aunque tú no quieras, te va a llevar a algo que se llaman resultados. Ahora, fíjate qué bonito y por qué lo llamo círculo virtuoso. Porque estos resultados, ¿qué crees que te dan? Más fe. ¿Sí me explico? Es decir, ¿qué es lo que pasó conmigo en ese círculo vicioso del principio? Y es lo que sigue pasando hasta este momento. Es decir, yo desde que inscribí a mi primer persona, que fue a las 2:30 de la mañana, ese mismo día cuando yo me inscribí, ese mismo día, este círculo creció. ¿Por qué? Porque dije, puta, le inscribí a alguien a las 2:30 de la mañana. Y no a cualquiera, fue a Alex Ariza, que es médico y es conferenciante y es autor de libros de superación personal. A la segunda persona que yo inscribí
escribí, ¿cómo crees que estaba mi fe? Estaba muy elevada, porque dije, si ya lo escribía él, pues escribía a cualquiera. Y entonces le hablé a mi segunda persona y le dije, oye, tienes que escuchar esto, es increíble, acabo de escribir a una persona que yo pensé que nunca se iba a escribir porque es doctor, pero se acaba de inscribir y es la nanotecnología, y es Velash, y es Sankey, y acaba de empezar en México. ¡Pum! Veo a una segunda persona, la inscribo, ¿y qué crees que pasa con mi fe? Aumenta la fe. Imagínate eso durante todo el mes. Yo inscribí 30 personas mi primer mes. Mías. 30 personas el primer mes. ¿Por qué? Porque obviamente había mucha fe, mucha creencia, mucha acción, muchos resultados. Pero este círculo virtuoso también se puede convertir en un círculo vicioso. ¿Cuántos de ustedes conocen a personas que se inscriben, pero no, se inscribieron sin fe? Se inscribieron porque te conocen. Que te dicen, ay, mira, yo me inscribí, pero pues me inscribí por ti, cabrón. O sea, estas madres a mí no. Y entonces tú le dices, mira, ándale, tómatelo, te va a hacer bien. ¿Alguien ha hecho eso? Y entonces el otro o la otra, haciéndote el favor, te dice, bueno, me lo voy a tomar, a ver qué tal. Y pa' colmo le da diarrea. ¿A cuántos les ha pasado eso? Y te hablan y dicen, oye, es que ya me doy diarrea, y ya ves que esas cosas, por eso yo no quería meterme a nada de esto, porque yo no me meto nada en mi cuerpo, que no sea puro y santo, y o sea, y entonces, ¿qué pasa? Y tú estás ahí entonces tratando de convencerlo, convencerla, y decir, ándale, mira, no pasa nada, a lo mejor tú tienes un sistema muy débil, a lo mejor tienes muchas toxinas y por eso estás sacándolas, pero mira, no te preocupes, invita a alguien a la reunión, ándale, invita a alguien a la reunión, aunque te haya caído mal el producto, invita a alguien a la reunión. Invitan a una persona a la reunión contra toda su voluntad, ¿y qué crees que pasa? Pues que no llegan. Y no llegan, y ahí es donde la gente solita dice, ya ves, si yo no nací para estas cosas, yo soy oficinista, yo soy contador, yo soy abogado, yo soy ingeniero, yo soy empresario, yo no debería estar en estas cosas. Y entonces solitos, obviamente, no hay fe, no hay creencia, porque ven que no les hizo resultado el producto, porque vieron que la persona que invitaron nunca llegó, no toman acción, o la acción que tomaron fue del nabo, no hay resultados, ¿y qué crees que pasa? Menos fe. Menos fe. Es duplicable y es una espiral. ¿Por qué? Porque entonces menos para tener éxito. Por eso es muy importante que tú cheques cómo está tu fe. Y realmente cuánto crees en Sankey. Ahora, ¿quieres creer en Sankey? Ten primero fe para que veas los resultados en Sankey. O sea, yo tengo muchas personas, son 40,000 distribuidores, es un chingo de gente. No es mucha gente, es mucha gente, mucha. ¿Sabías que hay personas que ganan dinero actualmente en Sankey y todavía no creen en Sankey? Échate ese trompo a la uña. Ganan dinero en Sankey y todavía no creen en Sankey. Ganan dinero a Sankey y les da pena hablar de Sankey. Les da pena sacar Velash. O sea, y dices, ¿pero por qué? Porque no hay fe. ¿Sí me explico? Y es muy interesante. Si tú quisieras acelerar tu proceso, ¿qué es? Ten fe. Ten fe. Esto es bueno. ¿Qué más te puedo decir? Nada. Ten fe. Ahora, ¿sabes cuál es el colmo de los colmos? Que ahorita ya es fácil tener fe, porque ella nos está viendo a nosotros. O sea, no hay que confiar a ciegas. Fíjate lo que te voy a decir. Tú, Gerardo, me podrías decir que si yo le invierto el tiempo, el dinero y el esfuerzo que tú le has invertido en 2 años y medio, ¿yo también podría estar ganando 300,000 pesos al mes? Sí, es la respuesta. Sí. Por lo menos de aquí a un año, tú te estarías metiendo por lo menos 100,000 pesos al mes. De aquí a un año. ¿A cuántos de aquí les caerían bien unos 100,000 pesitos? Estaría mejor, se puede.
años y medio. Ahora, muchas personas ahorita me ven, ay Gerardo, es que tú cuando hablas nos contagias, Gerardo. Pues son 2 años y medio de este círculo. ¿Tú crees que creo? Claro. ¿Tú crees que tengo fe? ¿Tú crees que tomo acción? ¿Tú crees que tengo resultados? Por eso se hace más fácil. Si lo haces, se hace más fácil, y cada vez más fácil, y cada vez más fácil. Como siempre, lo que cuesta es el inicio, y a eso vamos ahorita. ¿Hasta aquí vamos bien? Sí. ¿Por qué? Porque si tú vas empezando en Sankey, es importante que sepas esto. Sankey es un negocio. ¿Eso qué quiere decir? Que como cualquier negocio, requiere inversión de tiempo, de dinero y de esfuerzo. Entonces, al principio en cualquier negocio, este es el esfuerzo que vas a tener que poner en Sankey. Es decir, mucho. Y vas a tener que invertir. Quizá dinero que no tienes ahorita. Yo me acuerdo cuando empecé hace 2 años y medio, como me estaba aventando de 4 a 5 presentaciones diarias, pues yo tenía que pagar los cafés de mis invitados. Y la primera semana, esos 1,385 pesos, a mí no me sirvieron para nada. Porque de ahí descuéntale los cafés, el estacionamiento, la gasolina. Es decir, yo la primera semana podríamos decir que no gané dinero. Generé, pero no gané. ¿Por qué? Porque invertí más. Y la segunda semana también pasó lo mismo. Y la tercera semana también pasó lo mismo. Yo me acuerdo cuando llegué a bronce, bueno, no llegué a bronce, yo llegué a oro en los primeros 2 meses. Pero cuando llegué a oro, que teníamos, imagínate 11 tarjetas de crédito, el nivel de deuda que teníamos. Cuando llegué a oro, fue el diplomado bronce, el primer diplomado bronce. ¿Cuántos de aquí fueron al diplomado bronce? ¡Ay, un aplauso para todos los que han ido al diplomado bronce! Y yo me acuerdo que estaba muy emocionado porque nos había llegado nuestro bono de fondo de ahorro. Y con las deudas que yo tenía y con todo lo que yo tenía que pagar, yo me acuerdo que casi no me quedó nada del fondo de ahorro. Y además venía el diplomado bronce, el cual tuve que pagar. Y yo dije, estos, ya no me acuerdo cuántos son, 3,000 pesos o una cosa así, del diplomado, servirían mejor en mi casa. Pero hay que ir al diplomado. Y ahí es donde empieza una vocecita que todos tenemos interna, que como chinga, ¿eh? ¿Cuántos de ustedes tienen esa vocecita siempre? ¿No? Que es como el diablito que se está diciendo ahí, no vayas, ¿no qué vas? ¿No? Y es muy interesante porque yo estuve a un tris de no ir al diplomado bronce, porque no tenía dinero, el dinero. Y ahí es donde dije, pero creo que es importante, si Sankey va a ser de por vida, hay que tener fe. ¿Qué irán a decirme? Y ahí es donde se mete algo que se llama ego. Porque yo en lo personal, que tengo 20, ahorita tengo 20 años, pero hace 2 años y medio tenía 18 años haciendo redes. Entonces, dentro de mi cabeza, ahí estaba la pinche vocecita diciendo, Gerardo, con 18 años de experiencia, ¿qué te pueden enseñar? ¿Qué más te pueden enseñar? Y aparte te van a cobrar 3,000 pesos. Fue un tris de no ir, a un tris de no ir. Para ahí fue donde dije, si va a ser Sankey, hay que hacerlo bien y hay que aprender todo lo que es Sankey. Voy al diplomado. Ya fui al primer diplomado. ¿Qué quiere decir? Que vas a invertir más tiempo. Este es el esfuerzo y el tiempo y el dinero que le vas a poner. El esfuerzo, el tiempo y el dinero que le vas a poner. Es decir, le vas a poner más de lo que quieres.